Muy buenas, gente. Para comenzar, el personaje de Dios en One Punch Man es sin duda el más enigmático de esta historia. Y es que todos esperamos ver qué tan fuerte es Dios y si este le podrá dar pelea al todopoderoso Saitama. Es que la verdad nos parece muy difícil creer que Saitama en algún momento pudiera perder, pero el personaje de Dios está siendo construido de tal manera que parece ser el antagonista final de la serie. Y la primera vez que lo pudimos conocer fue en el webcómic con Homeless Emperor, y desde ahí no se ha parado de pensar en que si Dios es el Saitama de otra tierra o de que si Dios fue el que creó el imitador para los humanos. Incluso hemos podido pensar que el cuerpo de Dios está en la luna o dentro de la misma tierra. Pero hasta el momento, hasta donde ha llegado el manga y el webcómic, creo que ya tenemos los datos suficientes para poder decir quién es verdaderamente Dios en One Punch Man. Así que esta vez te voy a revelar la verdad de este personaje. Sin más, comencemos. Está de más decirlo, pero tú ya sabes que en este canal yo únicamente te doy información oficial y canónica. Así que lo primero que tienes que saber es que Dios no pertenece a este mundo. Sí, no pertenece a este mundo, porque a pesar de que hemos visto parte de su espina vertebral en la luna cuando Saitama y Garou peleaban, y que también pudimos verlo en una posición fetal cuando Saitama estaba en el escondite de la Asociación de Monstruos junto a Flash y Flash, esas no son más que manifestaciones de Dios que no están realmente ahí. Pero comencemos a desagregar todo. Así que sí, te vas a enterar por qué todo eso realmente son manifestaciones de Dios y no existen en nuestro mundo. Y es que Siege en el capítulo 174 les dice a los héroes de clase S que Blast hace 2 años se encontró directamente con Dios y que Dios le ofreció a Blast su poder mientras que estaba peleando contra el 100 pies anciano. Pero Blast rechazó esta oferta de parte de Dios, y no solo eso, sino que nos dicen que él se enfrentó a Dios y ahora podemos ver a un Blast bastante malherido. Sin embargo, aquí se nos deja ver el dato más interesante, y es que Siege también nos dice que ninguno de nuestros sensores fue capaz de detectarlo. Esto quiere decir únicamente que solo Blast pudo ver a Dios en ese momento, porque él era un escogido de Dios. Y para comprobar esto me fui a revisar el panel donde aparece Dios frente a todos los héroes, o al menos lo que son los pies de Dios, porque ahí todos los héroes debieron haberlo visto. Esto sucede en el capítulo donde Dios le ofrece su poder a Garou, y es que aquí solo Garou puede ver a Dios en ese momento. Este detalle no lo había notado antes, pero los demás héroes únicamente ven las distorsiones de las nubes donde aparece Dios, donde Dios se está manifestando, pero ellos no logran verlo directamente. Así que aquí ya tenemos que Dios solo puede ser percibido en nuestro mundo por personas que son elegidas por él. Y esto en definitiva lo terminamos corroborando cuando Siege en el mismo capítulo 174 nos dice lo que Blast le había mencionado a toda la asociación de héroes. La interacción con la dimensión de Dios ha aumentado mucho, y este panel es increíble porque literal nos está diciendo que Dios está en otra dimensión. Y para tener claro nuevamente las cosas, quiere decir que Dios se encuentra en otra dimensión, pero que es posible que Él pase por momentos a nuestra dimensión para brindarle su poder a los elegidos. Y aquí se nos forma una nueva pregunta: ¿por qué Dios quiere compartir su poder? Y la respuesta a esta pregunta nos la dieron en un redibujo del capítulo 115 del manga, donde Saitama pelea contra Orochi, el líder de la Asociación de Monstruos. Aquí Orochi le muestra a Saitama que existen un mural y un altar con una profecía.
Cruzando la vasta extensión del tiempo, nuestro Dios resucitará en esta tierra, cuando sobre ese altar se ofrezca un sacrificio digno. En ese mural se nos muestra cómo la gente le ofrecía sacrificios a lo que parecía ser Orochi, pero después vemos que con el golpe de Saitama se descubren las rocas que estaban tapando el resto del mural, y lo que vemos es la figura de Dios, donde Orochi era el sacrificio para Dios también. Así que ahora también tenemos claro que para que Dios resucite en nuestra tierra necesita sacrificios, y lo más probable es que sea para eso que Dios comparte su poder. Es decir, que Dios comparte su poder con avatares escogidos por él específicamente, para que comiencen a matar literalmente, y todas esas muertes sirvan para que Dios pueda pasar a nuestra dimensión. Es decir, que Dios comparte su poder con avatares para que ellos puedan dominar el poder de Dios. Ahora, no sabemos si realmente esos sacrificios son que esos avatares tienen que ser derrotados para que Dios pase a nuestro mundo, o sencillamente que esos avatares usen correctamente el poder de Dios para que Dios se manifieste en nuestro mundo. Sin embargo, esto es hasta que llegue el momento del último sacrificio. Sí, porque se necesita un último sacrificio, el sacrificio que sea suficientemente digno para hacer que Dios traspase la dimensión hacia la tierra. Y entre estos sacrificios podrían estar Tatsumaki, Blast, o incluso podría ser el mismo Saitama, aunque sencillamente veo imposible que Saitama acepte el poder de Dios. ¿Para qué Saitama quisiera más poder si él es el mismo poder encarnado? De esta manera ya tenemos claro que el objetivo de Dios al brindar su poder es que de alguna manera se creen sacrificios para que Él pueda venir a nuestra tierra. Además, existe otra barrera que impide que Dios pueda entrar a nuestra dimensión, y esta es mencionada por Blast en el capítulo 165 del manga. Y es que cuando Garou y Saitama estaban peleando, Blast le dice a su grupo: va a romper el sello interdimensional, tenemos que darnos prisa y repararlo. Así que de alguna manera Blast y su grupo están trabajando para que Dios no pueda conectarse aquí a la Tierra. Y también tenemos que tener claro que Blast y su grupo están buscando los cubos que conectan la dimensión de Dios con la Tierra. De esta manera Dios no va a poder brindar el poder a sus avatares. Pero ¿para qué quiere Dios venir aquí? ¿Acaso quiere gobernarlos a todos? Dios ya tiene su propio mundo en otra dimensión, entonces ¿por qué querría traspasarlo? Y es que también existe una posible respuesta para eso. Cuando Saikos pelea contra Tatsumaki, esta se llega a fusionar con Orochi y van absorbiendo no solo a monstruos, sino a todo ser vivo que exista por ahí. Y cuando Dios entrega parte de su poder a Saikos, ella lo ve como si fuera un mismo planeta, como Dios mismo. Aquí tenemos dos opciones. Puede ser que ella lo haya visto así porque esta era la representación de Dios en la mente de Saikos, debido a que ella quería volverse una con la tierra, o que sea realmente la forma de Dios. Es decir, que Dios sea literalmente un planeta viviente, una entidad única que ya absorbió el cuerpo y la conciencia de todos en su mundo y que va en búsqueda de otros mundos y ahora querría pasar a nuestra dimensión para seguir creciendo. Pero esta respuesta la tendremos claramente conforme vaya avanzando el manga y el webcómic, aunque la verdad, la mayoría de datos interesantes del personaje de Dios se encuentran actualmente en el manga. Ahora te toca a ti dejarme en comentarios tus teorías sobre Dios. Y como pregunta final, ¿cómo te gustaría que termine la historia de One Punch Man? En lo personal, yo me imagino a Saitama teniendo por fin su pelea soñada contra el mismo Dios y volviendo a sentir la emoción de enfrentarse a un rival que sobrepase sus poderes y termine por fin siendo reconocido no solo por los demás héroes, sino por toda la gente del mundo como el héroe número 1 y protector de la tierra, cambiando por fin su nombre de héroe al que siempre debió tener: One Punch Man. Suscríbete para más.